Bienvenidos a nuestra quinta edición del Compañero Filosófico. Buenas tardes. En esta ocasión contaremos con la presencia de nuestro compañero Alejandro Rodríguez, Elías Orihuela, nuestra compañera Naomi Sánchez y nuestra compañera Heidi Muñoz. En esta ocasión yo seré el moderador, Marco Villa. Para la edición de hoy contamos con el texto de Suma Lógica del filósofo Guillermo Ockman, el cual es un filósofo visto en clase de la filosofía medieval. Y nos enfocaremos primero en los capítulos, principalmente en los capítulos 14 y 15, los cuales nos hablan del tema del universal, un tema que ya hemos visto en clase. Antes de empezar, ya comenzaremos con nuestra sesión de relajamiento. Entonces, les pido que tomen una postura cómoda, se sientan relajados, siéntense bien. Comenzamos cerrando los ojos y empezamos a respirar. Inhalamos 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos otra vez. Exhalamos. Quiero que despeguen su mente. Manténganla en blanco. Ahorita relájense. No piensen en lo que hicieron en la semana. Enfóquense en ustedes mismos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Abrimos los ojos poco a poco. Tomamos un poco de agua para preparar la garganta. Ya, ¿todo bien? ¿Preparados? Nuestro compañero Alex nos hará el favor de compartir en pantalla la lectura del día de hoy. Esta lectura no es el texto original como tal, es un pequeño resumen, ya que el texto original viene en otro idioma y está un poco largo. Entonces lo que hicimos fue sacar las ideas principales del texto y pues comenzamos la lectura. ¿Me ayudarías, por favor, Naomi, a leerlo? Gracias. Guillermo de Ockham, Suma Lógica, primera parte, capítulo 14. El universal como signo natural y como signo convencional. Hay dos tipos de conceptos universales: los términos de primera intención o los nombres comunes, mesa, silla, hombre, y los términos de segunda intención, que son conceptos que hacen referencia a otros conceptos. Por ejemplo, universal, género y especie, son todos de segunda intención. Primera definición de universal. El universal es una cualidad de la mente que se puede predicar de muchos singulares. El universal es uno y se refiere a muchos individuos. Segunda definición de universal y de singular. El universal es signo de muchas cosas y puede ser predicado de muchas cosas. El singular, sin embargo, no puede ser signo de muchos. El universal no es muchos, sino una intención singular del alma que se puede predicar de muchos. Por referirse a esos muchos se llama universal. Por referirse a única forma existente en el entendimiento se le llama singular. Hay dos tipos de universal. Unos son signos naturales. Por ejemplo, el humo significa fuego, pero incluso estos no son ningún tipo de sustancia. El segundo tipo de signos son los no naturales, que son convencionales, es decir, que significan solo por la decisión de los que crean. Por ejemplo, los signos que utiliza la ciencia.
Capítulo 15. Que el universal no es cosa alguna fuera del alma. ¿Cuál es la realidad del universal? El universal no es ningún tipo de sustancia singular, ni anterior a la cosa ni la cosa. Es solo un signo, porque ninguna sustancia es universal. El universal no puede ser sustancia porque si no, podría existir con independencia de las cosas o sustancias. Podría ser subsistente como las ideas de Platón. Ningún universal puede ser sustancia, simplemente es un término, signo y nombre. Dentro de una proposición, su validez depende del significado de la proposición. El universal es una intención del alma apta para ser predicada de muchos. Es un signo natural o convencional, bien voluntariamente instituido, bien naturalmente universal. El universal solo existe en las proposiciones y las proposiciones solo existen en la mente o en las palabras. El universal es un signo lógico-lingüístico. Perfecto, muchas gracias. Bueno, escogimos este texto porque se me hace que viene muy bien explicado como lo que es el universal, o lo que nos quiere decir Guillermo, lo que es el universal para él, ¿no? Además viene con ejemplos pues bastante claros con los que podemos entender bien lo que nos quiere dar a entender. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Crees que podamos leerla nuevamente, por favor? ¿La quieres leer tú o...? Sí, está bien. Guillermo de Ockham, Suma Lógica, capítulo 14. Hay dos tipos de conceptos o universales. Hay dos tipos de conceptos o universales, los términos de primera intención o los nombres comunes, mesa, silla, hombre, y los términos de segunda intención, que son conceptos que hacen referencia a otros conceptos. Por ejemplo, universal género. Animales mamíferos aglutina varias especies, y especie, caballo, vaca, son especies aglutinadas en el género mamífero. Son todos de segunda intención. Primera definición de universal. El universal es una cualidad de la mente que se puede predicar de muchos singulares. El universal es uno y se refiere a muchos individuos. Segunda definición de universal y de singular. El universal es signo de muchas cosas y puede ser predicado de muchas cosas. El singular, sin embargo, no puede ser signo de muchas cosas. El universal no es muchos, sino una intención singular del alma que se puede predicar de muchos. Por referirse a estos muchos se llama universal. Por referirse a una única forma existente en el entendimiento se le llama singular. Hay dos tipos de universal. Unos son signos naturales. Por ejemplo, el humo significa fuego, pero incluso estos no son ningún tipo de sustancia. El segundo tipo de signos son los no naturales, que son convencionales, es decir, que significan solo por la decisión de los que los crean. Por ejemplo, los signos que utiliza la conciencia. Capítulo 15. El universal no es cosa alguna fuera del alma. ¿Cuál es la realidad del universal? El universal no es ningún tipo de sustancia singular, ni anterior a la cosa, ni en la cosa. Es solo un signo, porque ninguna sustancia es universal. El universal no puede ser sustancia porque si no, podría existir con independencia de las cosas o sustancias. Podría ser subsistente como las ideas de Platón. Ningún universal puede ser sustancia, simplemente es un término, signo, nombre, dentro de una proposición. Su validez depende del significado de la proposición. El universal es una intención del alma apta para ser predicada de muchos. Es un signo natural o convencional, bien voluntariamente instituido convencional, bien naturalmente universal, natural. El universal solo existe en las proposiciones y las proposiciones solo existen en la mente o en las palabras. El universal es un signo lógico lingüístico, nominalismo. Ok, muchas gracias, Alex. ¿Les parece si la leemos una tercera vez? Vamos por partes.
Elías, ¿me puedes apoyar en esta Claro ocasión, que por sí, favor? compañero. A ver. Gracias. Guillermo de Ockham, Suma lógica, primera parte. Capítulo 14. El universal como signo natural y como signo convencional. Hay dos tipos de conceptos universales: los términos de primera intención o los nombres comunes, mesa, silla, hombre, y los términos de segunda intención, que son conceptos que hacen referencia a otros conceptos. Por ejemplo, universal y género. Animales, mamíferos, aglutina varias especies, y especie. Caballo, vaca, son especies aglutinadas en el género mamífero. Son todos de segunda intención. Primera definición de universal. El universal es una cualidad de la mente que se puede predicar de muchos singulares. El universal es uno, y se refiere a muchos individuos. Segunda definición de universal y de singular. El universal es signo de muchas cosas y puede ser predicado de muchas cosas. El singular, sin embargo, no puede ser signo de muchos. El universal no es muchos, sino una intención singular del alma que se puede predicar de muchos. Por referirse a esos muchos se llama universal. Por referirse a una única forma existente en el entendimiento se le llama singular. Hay dos tipos de universal. Unos son signos naturales. Por ejemplo, el humo significa fuego, pero incluso estos no son ningún tipo de sustancia. El segundo tipo de signos son los no naturales, que son convencionales, es decir, que significan solo por la decisión de los que lo crean. Por ejemplo, los signos que utiliza la ciencia. Capítulo 15. Que el universal no es cosa alguna fuera del alma. ¿Cuál es la realidad del universal? El universal no es ningún tipo de sustancia singular, ni anterior a la cosa, ni en la cosa. Es solo un signo, porque ninguna sustancia es universal. El universal no puede ser sustancia porque si no, podría existir con independencia de las cosas o sustancias. Podría ser subsistente como las ideas de Platón. Ningún universal puede ser sustancia. Simplemente es un término, signo, nombre, dentro de una proposición. Su validez depende del significado de la proposición. El universal es una intención del alma apta para ser predicada de muchos. Es un signo natural o convencional, bien voluntariamente instituido, convencional o bien naturalmente universal, natural. El universal solo existe en las proposiciones y las proposiciones solo existen en la mente o en las palabras. El universal es un signo lógico-lingüístico, nominalismo. Perfecto, muchas gracias. Pues, hacia primera vista, tal vez no le encontremos mucho sentido, ¿no? Siento que sí viene claro, pero tal vez no viene muy coherente o la organización del texto no es la adecuada. ¿Les parece si vamos viendo párrafo por párrafo? Vamos descifrando a ver qué nos quiere decir y vamos sacando nuestras opiniones. En el primer párrafo del capítulo 14, creo que el mismo título lo dice, el universal como signo natural y como signo convencional. Lo que logro entender en el primer párrafo es que nos da una breve explicación de lo que es el universal. Nos empieza contando que hay de dos tipos, de primera intención, y nos da unos ejemplos como fue mesa, silla y hombre. Y también nos dice que de segunda intención y nos da otros como los de universal de género y especie. ¿Eso les queda claro? O sea, ¿sí logran captar lo que quiere dar a entender el Ockman en esa parte del texto? A ver, Heidi, ¿qué es lo que entiendes por los términos de primera intención? Pues yo lo relacioné con aquellos conceptos que utilizamos para nombrar ciertas cosas o sustancias que cuentan con características comunes.
Por ejemplo, sabemos que una mesa se diferencia de una silla por ciertas características que cuenta y que pues solo se usa para nombrar aquellas cosas que comparten algo. Muchas gracias. A ver, Naomi, ¿estás de acuerdo con Heidi? Sí, la verdad yo también cuando leí lo que significa términos de primera intención, viene a la mente como en las oraciones, que son como los sustantivos, ¿no? Son como todos esos objetos o cosas que nosotros le tenemos un nombre, como hay, por ejemplo, silla, hombre, puede ser, no sé, computadora o algo así. Entonces sí estoy de acuerdo con Heidi. Muchas gracias. Creo que con esas primeras líneas y los ejemplos que nos da el autor, pues sí se logra captar bastante bien, ¿no? Lo que se quiere referir los términos de primera intención. Es más como que las cosas particulares, ¿no? En cambio, a lo que yo entiendo por lo de segunda intención, ya es como que agrupar esos conceptos. Compañero Alex, ¿tú qué entiendes por los de segunda intención? Pues así como lo dijiste, yo también lo relaciono así, que lo que hace es como hacer conjuntos y utilizar una palabra para nombrarlos a todos, pero teniendo en cuenta de que pues es eso, un conjunto y que todos tienen características diferentes entre ellos. Concuerdo contigo, creo que a diferencia de los de primera intención, que solamente comparten características como que muy generales, ¿no? Por ejemplo, una mesa, pues, que tiene, bueno, que puede ser de madera y ya es una mesa, una de primera intención. En cambio, ya cuando hablamos de segunda intención, pues ya hablamos de todos los materiales, ¿no? De lo que puede estar hecho una mesa. Compañero Elías, ¿tú ya habías escuchado antes este concepto de universal? Pues solamente como algo así en términos como científicos para referirse en general a varias cosas que tienen características similares y nada más en algo así. Oh, va, ya veo. Pues creo que, o sea, a pesar de que no son como que muy, bueno, que no hemos hablado mucho de ellos, pues es algo que ocupamos en la vida diaria, ¿no? Estamos muy apegados a esa forma. Continuamos con el segundo párrafo, el cual ya nos presenta una definición de universal como tal. Dice, el universal es una cualidad de la mente que se puede predicar de muchos singulares. El universal es uno y se refiere a muchos individuos. ¿Qué entiendes por esta parte, compañera Heidi? Pues yo lo relacioné con que eso de universal es uno, eh, probablemente quiera decir que solo se usa un concepto o una palabra, pero que dicha palabra o dicho concepto como que engloba a distintas cosas o distintos objetos o sustancias. Perfecto. Compañera Naomi, ¿tú qué entiendes por esta definición? Pues también estoy como de acuerdo con lo que dijo mi compañera Heidi. Siento que cuando se habla de universal y dice que solo es uno, siento que pues lo universal siento que no tener como una cantidad específica, ¿no? Yo siento que siempre va a ser infinito. Entonces siento que de ahí del universal se engloba más, de más individuos, como aquí dicen muchos singulares, ¿no? El universal es como todo y ya se va englobando de varios grupos o varias cosas más, como individuales. No sé si me expliqué bien. Sí, gracias. Alex, ¿puedes bajar un poco la lectura, por favor? Bueno, ya aquí en la segunda definición universal también nos habla de singular, el cual al leer la definición pues podemos ver que es un poco distinto a lo universal, ¿no? Dice, el universal es signo de muchas cosas y puede ser predicado de muchas cosas.
El singular, sin embargo, no puede ser signo de muchos. Compañero Elías, ¿tú qué entiendes por la última frase? El singular, sin embargo, no puede ser signo de muchos. Pues algo parecido a lo que había dicho antes, pues primero en el universal se usa para referirse a cualquier cosa en general, mientras que singular pues se usa para referirse a algo más específico, o sea, para referirse a una sola cosa en ese grupo general que hay. Es lo que entiendo. Alex, ¿tú creerías que el singular puede ser parte de los universales de primera intención? Eh, los singulares, pues yo lo relaciono como que son parte de lo mismo, porque los de primera intención son cosas comunes y, bueno, no en ese término específicamente que estamos viendo, pero son singulares, no plurales, ¿no? Pero ya hablando específicamente de los singulares que menciona aquí, pues hace mención a lo mismo, que son individuos de un universal. Y lo que dice específicamente la segunda definición es que el universal contiene a los singulares, pero un singular no puede contener a un universal, porque pues así no es. Pero sí, yo sí creo que el, el singular va de la mano con prim- los de primera intención. Ok, muchas gracias. Pues sí, viendo la definición, podemos casi decir que es lo mismo, ¿no? Los de primera intención se refieren a una cosa en particular, como es ahí mesa, silla, hombre, y el singular también nos dice que no puede ser signo de muchos, o sea que también es algo en particular. Continuamos con el tercer párrafo ya, me parece, cuarto, y dice, el universal no es muchos, sino una intención singular del alma que se puede predicar de muchos. Esto así como confunde un poco, ¿no? Pero de cierta forma también pues seguimos con la misma idea de que el universal tal vez no abarca a todo, pero pues sí hay ciertas cosas que pueden incluirse, ¿no? O sea, para agrupar a varios grupos. Esa frase de, sino una intención singular del alma que se puede predicar de muchos, ¿tú a qué crees que se refiere a Naomi? La verdad esto me confunde un poco. Creo que es un poco difícil de entender, pero a mi parecer creo que habla de que como que el universo no es todo, ¿no? Sino que se dice que es solo una forma donde se desgloban más singulares, ¿no? O sea, no, yo tenía la idea de que el universo puede ser como algo infinito, pero no puede ser algo finito, pero solo que algo puede ser extenso, ¿no? Y ya de ahí se desengloba más singulares. Algo así yo entendí, la verdad. Está un poco complicado. Pues con esta idea que nos compartes, se puede como que decir que hay varios universales, ¿no? Que no, tal vez nosotros solo pensamos que era uno que ya abarcaba todo, pero pues hay varios universales que abarcan ciertos grupos o cierto tipo de cosas. Se puede decir que los singulares son esas cosas que están en los grupos de los universales, ¿no? Dice, por referirse a esos muchos se llama universal, por referirse a una única forma existente en el entendimiento se le llama singular, con lo que podemos decir, pues, que el singular es parte del universal, es algo de lo que abarca. Después nos presentan otros dos tipos de universal, que dice que unos son signos naturales, por ejemplo, el humo significa fuego. Heidi, ¿tú qué entiendes por ese ejemplo del humo significa fuego? Pues yo siento que es, por ejemplo, cuando, pues voy a repetir el ejemplo, vemos humo
lo relacionamos con fuego, como que sabemos que el fuego o un tipo de incendio va a generar humo por ciertas reacciones que tiene. Entonces yo considero que hay términos que por sí solos como que es difícil comprenderlos, pero que muchas veces los relacionamos con un suceso o algo que los causa, como en este caso el humo, pues sabemos que puede provenir del fuego. Ok. Pero después nos dice que incluso estos no son ningún tipo de sustancia. Elías, ¿por qué dices, por qué piensas que dice el autor que no son ningún tipo de sustancia? Pues lo que entiendo es que al decir humo o fuego, pues no nos estamos, bueno, en sí humo y fuego no son sustancias, sino la sustancia es a ver, eso es complicado de explicar. La sustancia del humo sería específicamente el humo, pero al decir humo, la palabra humo en sí no es la sustancia, sino es para referirse a la sustancia que que se está, bueno, que se está manifestando. Entonces, pues sería que los universales no son sustancia porque en realidad solo los estamos usando para referirnos a la sustancia, o es lo primero que me hace entender. Sí, sí, creo que sí te capté un poco tu idea. Como que lo que quisiste decir es que cuando decimos algún universal, como en este caso el humo, nos referimos que está pasando otra cosa, ¿no? No solamente lo decimos así por decir, sino que tiene algo más, tiene una causa, que en este caso sería el fuego. Por eso dice que no es ninguna sustancia, sino que es causado por una sustancia. El segundo tipo de los designios son los no naturales, que son convencionales, es decir, que significan solo por la decisión de los que los crean. Por ejemplo, los signos que utiliza la ciencia. Compañero Alex, ¿tú qué entiendes por esto, por los segundos tipos? El segundo tipo. Yo creo que estas pueden ser, podrían, dentro de este grupo de los no naturales, podrían estar como los conceptos o definiciones que engloban a ciertas cosas. Por ejemplo, o sea, cuando dicen, cuando dice, por ejemplo, los de la ciencia, para mí ciencia me recuerda a la clase de biología, ¿no? Y por ejemplo, decían, las especies con células procariotas, ¿no? Entonces, nosotros no podemos específicamente sustanciar a todas las especies con células procariotas, ¿no? Hay muchas, pero son singulares, no podemos sustanciar un universal, pero aunque no podamos, sabemos que ese universal pues contiene a todos los singulares, ¿no? Pero no específicamente natural, así natural, y yo por natural, lo que relaciono son como conceptos que fueron desde la naturaleza, ¿no? Que no necesitaron un análisis, una observación y una hipótesis para establecerse, ¿no? Como es la ciencia, la biología y la química, no sé, lo que yo relaciono con ciencia, ¿no? Y yo creo que a eso se refiere. Ok. Mira, bueno, yo entiendo que hay una diferencia, o la diferencia que yo noto es que, por ejemplo, en los de los naturales, en este caso el humo, puede ser causado de diferentes formas, ¿no? No solamente de fuego. Y en cambio los no naturales, lo que yo entiendo es que solo tienen un uso, una decisión, bueno, que solo están creados para cierta cosa. Solo se pueden referir a una cosa cuando tú los mencionas. Bueno, pues gracias. Terminamos el capítulo 14. Nos dejó con un poco de dudas, a lo mejor, bueno, al menos a mí sí me dejó con un poco de dudas. ¿Les parece si sacamos unas conclusiones? ¿Quieres comentar algo, compañera Heidi? Adelante.
Bueno, yo nada más quería como dar la interpretación que le di a los no naturales. Siento que, bueno, ahí dice que, por ejemplo, los signos que usa la ciencia y, bueno, siento que es como, yo lo relacioné los signos no naturales con palabras a las que llamamos como tecnicismos, que no las podemos aplicar como en cualquier ámbito, sino que tienen cierto significado específico dependiendo de la persona que lo haya dicho, o lo haya inventado o compuesto. Por ejemplo, hay muchos métodos o experimentos, medicamentos, etcétera, que reciben el nombre de quien los descubrió o de quien los hizo. Yo relaciono eso. Bueno, muchas gracias Heidi por tu opinión. Compañera Naomi, veo que tú también tienes algo que comentar. ¿Qué es lo que nos quieres compartir? Sí, pues era lo mismo que Heidi, que siento que de los no naturales son como las palabras que tienen como significados dependiendo del contexto, ¿no? Como decía Heidi, podemos ocupar una palabra en química que puede tener otra diferente definición en otra materia, ¿no? O, por ejemplo, matemáticas. Entonces siento que son como, esos son los signos de los no naturales. Eso es lo que quería decir. Ok, gracias. Compañero Elías, ¿quieres sacar alguna conclusión de este capítulo? Pues solamente que, pues entiendo que los universales son como conceptos que usamos para referirnos a algo que puede ser algo en específico que serían los singulares o a un conjunto de esos específicos que ya sería más algo más universal y pues pues también referido a lo de si son naturales o no naturales, pues entiendo que los naturales son los que simplemente los que usamos para referirnos a cosas que se dan solamente porque sí, como puede ser el fuego o el humo, y a los no naturales que son los que creamos a nuestra conveniencia para referirnos a conceptos que no se pueden dar en la naturaleza, pues como dice los signos que utilizamos en la ciencia, pues es nada más eso. Ok, muchas gracias. Compañero Alex, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Tú qué te llevas de este capítulo? Pues yo creo que principalmente nos dio la definición que el autor considera para los universales y los singulares, así como de dónde vienen, que son las primeras intenciones y segundas intenciones. Y pues también nos dice lo que conlleva o lo que implica un universal, en dónde aplica, en dónde no, y también un singular, que tiene que estar dentro universal, que no puede englobar, no, o sea, no puede contener a un universal o un singular, que al mismo tiempo los no naturales y los naturales, pues evidentemente son diferentes y, por ejemplo, los no naturales pueden tener diferentes significados o connotaciones para cada individuo dependiendo de la situación o el contexto. Yo creo que principalmente eso. Bueno, muchas gracias. Al final daremos ya una conclusión de todo el texto. Ahorita, ¿qué les parece si nos damos un minuto? Nos relajamos otro poco, tomamos un poco de agua. Ya el capítulo 15 es más corto. Creo que ya como que nos da un complemento, ¿no? A lo que nos presentó el capítulo 14. Se llama que lo universal no es una cosa alguna fuera del alma. Les voy a leer la primera parte. Dice, ¿ya están listos? ¿O quieren más tiempo? Relajarse un poco más. No, ya podemos continuar. Ok, gracias. Dice, ¿cuál es la realidad de lo universal?
El universal no es ningún tipo de sustancia singular, ni anterior a la cosa, ni en la cosa. Es solo un signo, porque ninguna sustancia es universal. Creo que ya nos vuelve a decir algo que ya vimos en la primer capítulo. Dice, porque ninguna sustancia es universal. Compañera Heidi, tú tuviste entendiste, bueno, a mi parecer entendiste muy bien lo que lo que nos quiso decir el autor en el primer capítulo. ¿Qué entiendes por esta última frase? Porque ninguna sustancia es universal. ¿Tú qué entiendes? Tal vez, bueno, yo lo interpreto como el hecho de que las sustancias tal vez existen en la realidad y lo universal pues son conceptos y signos que probablemente solo están en nuestra mente, entonces pues de ahí no se pueden salir como tal, sino solo representan o bueno, nombran las sustancias, pero una sustancia no puede representar como un universal, es que algo así. Perfecto. Creo que sí. ¿Tienes claro la idea? Compañero Elías, ¿quieres complementar esa idea o así está bien? Y pues, pues creo que está relacionado a lo que antes, igual no pude expresar bien, que el universal es, en sí el concepto, que usamos para referirnos a una sustancia, y además de que aquí agrega de que, bueno, se puede interpretar como que el singular también es un concepto que usamos para referirnos a una sustancia específica, e igual que el universal sería ese conjunto de sustancias específicas a los que nos referimos, nada más eso. Ahorita con lo que me están diciendo de que el universal es algo que está en nuestras mentes, durante la clase vimos que Guillermo de Ockham fue parte del nominalismo, ¿no? De la escolástica, y el cual nos decía que los universales eran nombres comunes, pues eran signos de nuestra mente. Abajo nos viene otra parte en la cual nos dice que no puede ser una sustancia, porque si no, podría existir con independencia de las cosas o sustancias, y puede ser subsistente como las ideas de Platón. Compañero Alex, ¿tú por qué piensas o a qué crees que se refiere con esto de Ockham? Ockham. Sí estoy escuchando, pero no te entendí qué se refiere de qué o qué parte. O sea, la O- parte de que dice el universal no puede ser una sustancia porque si no, puede existir con independencia de las cosas o sustancias. ok. Eh, pues yo lo relaciono a que, como veníamos diciendo, los universales no se pueden sustanciar, no son objetos, sino que engloban a los objetos y a las sustancias. Eh, lo que implicaría que un universal se substanciara es que dejara de ser un universal y se volviera un singular. Es decir, ya no tendría ya no englobaría ningún otro singular. Y eso, es que son como demasiado sencillos, ¿no? Sí, creo que ya en el siguiente párrafo es algo que ya nos da, o sea, que ya nos deja muy claro, ¿no? Lo que nos quiere decir. Creo que engloba todo lo que hemos estado viendo, que dice, ningún universal puede ser sustancia, simplemente es un término, signo, nombre, dentro de una proposición, y su validez depende del significado de la proposición. Compañera Naomi, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí ando. Ahí sigues. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre este último párrafo que acabamos de leer? Ah, pues, como decías tú y también Alex, de que el universal no puede ser sustancia porque pues no depende de algo, ¿no? Entonces es como una cosa, algo singular, y como es universal engloba todo. Entonces creo que no, no puede depender. Si dependiera de algo ya no se consideraría universal.
No, ya sería como algo singular. Ok. Ujú. Bueno, creo que ya nos deja claro que pues el universal solamente está en nuestras mentes, ¿no? Que no es algo que podamos ver físicamente. Compañero Alex, ¿tienes algo que comentar? Sí, bueno, es que ya del siguiente párrafo que acabamos de leer, yo creo que también hay que mencionar que así como mencionamos que los universales podrían ser naturales o no naturales, aquí lo engloba también, o sea, también lo relaciona al decir que los universales pues se utilizan, son palabras que se utilizan pues cuando hablamos, cuando escribimos, ¿no? Entonces mencionábamos que universal no natural podría tener diferentes connotaciones o abstracciones dependiendo de la persona y el contexto. Y aquí también lo menciona que dependiendo la oración o la proposición, cambiaría, cambia su significado y a lo que se refiera, aunque sea la misma palabra. Entonces yo creo que ahí podemos ligar lo que veíamos en el capítulo anterior. Si me parece bien lo que nos quieres decir, compañera Naomi, ¿qué nos quieres comentar? Heidi, perdón, Heidi. Bueno, solo quería dar como lo que entendí de los párrafos anteriores, como para llevar el hilo, porque si no me pierdo. Bueno, en el segundo, que dice que el universal no puede ser sustancia, yo es en la parte de existir con independencia de las cosas, yo siento que, o sea, el universal no puede ser una cosa o una sustancia porque es lo que las representa. Entonces, como que siento que no puede representarse a sí mismo, por así decirlo. Y el universal tiene una dependencia con la sustancia, porque si no existiera la sustancia, no tendría caso que hubiera un universal si lo que representa no existe, o ya sea que no existe en la mente ni en la realidad. Y de ahí en la parte de ningún universal puede ser sustancia, simplemente es un término, pues siento que apoya a lo anterior, ya que el universal solo es un término que representa la sustancia, pero si este es una sustancia, pues no puede ser un término. No sé si me doy a entender. Solo era eso. Y por último, que la parte de que están dentro de una proposición, siento que es el hecho de que las utilizamos para expresarnos, pero como tal no representan el objeto en la realidad. O sea, si yo digo vaso, no significa como tal que al decirlo aparezca un vaso, sino simplemente la uso para expresar alguna característica de la sustancia de la que estoy hablando, pero no como tal puedo tener la sustancia aquí. Simplemente el universal la nombra. Ok, creo que tienes razón en lo que acabas de decir. El universal no puede ser una sustancia, porque no es algo que podamos ver, ¿no? Ni sentir. Simplemente es algo que tenemos en nuestras mentes y con lo que algo que vamos aprendiendo poco a poco. Compañero Elías, ¿me puedes hacer el favor de leer el siguiente párrafo? Claro que sí. Dice, ningún universal puede ser sustancia, simplemente es un término, signo, nombre, dentro de una proposición. Su validez depende del significado de la proposición. Ya me refería al siguiente párrafo. Perdón. Por favor. El universal es una intención del alma apta para ser predicada de muchos. Es un signo natural o convencional, bien voluntariamente instituido, convencional, o bien naturalmente universal, natural. ¿Qué entiendes en este párrafo, Elías?
Pues la primera parte del párrafo me hace entender que el universal es algo que está ligado al alma, que creo que habíamos visto que era algo que es lo que usamos para pensar, y que pues todos al tener la capacidad de pensar, pues podemos predicar los universales, ya sea dependiendo si son naturales o convencionales, pues los vamos a aplicar en distintos ámbitos o en el ámbito en el que nos encontremos en ese momento. Ok, gracias. Alex, ¿qué entiendes por signo convencional? Sí, yo creo que esto también está ligado a lo que decíamos que eran los no naturales, que decíamos que eran como los que no se ven en la naturaleza, que tuvieron algún proceso, pues algún método para identificar a esas singulares con un universal. Y yo creo que ese universal no natural también podría llamarse como para mí sería un sinónimo los convencionales. O sea, pues cómo es conveniente llamar a unos singulares y eso termina siendo pues un universal. Bueno, vamos con nuestro último párrafo de la lectura. Compañera Naomi, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, claro. Dice, el universal solo existe en las proposiciones, y las proposiciones solo existen en la mente o en las palabras. El universal es un signo lógico-lingüístico, nominalismo. Gracias. Bueno, como ya había comentado antes, Guillermo de Ockham perteneció al nominalismo. ¿Alguien ya había escuchado de esto, del nominalismo? ¿Alguien que tenga alguna idea? Como tal, yo no he escuchado así de qué signifique el nominalismo, pero sí te puedo decir que me suena como a nombrar a las cosas, porque así en español así llamamos como el sujeto nominal, ¿no? O sea, el sustantivo, o sea, el centro de la oración a lo que nos estamos refiriendo, entonces podría ser nominalismo que se refiere a nombrar a las cosas, ¿no? Identificarlas. Bueno, yo encontré a ver, Nomi, por favor. No sé muy bien si esa palabra se refiere, pero yo lo que me acuerdo es que en clase vimos que creo que era la ecoslástica, creo que era que se dividía en tres partes, ¿no? Que era el realismo extremo, el realismo moderado y el nominalismo, donde es parte de Guillermo, pero no sé muy bien la verdad. Sí, también recuerdo eso. Yo encontré, bueno, busqué el nominalismo de Ockman en internet. Y lo que encontré fue que dice, Ockman niega que nada universal exista fuera de la mente. Su punto de vista, no acertadamente llamado nominalismo, se denomina como conceptualismo, donde los universales no son entidades lingüísticas, sino conceptos generales que vemos en las cosas y luego formamos los conceptos generales para un proceso de abstracción. Elías Orihuela, ¿qué me puedes decir de esto? ¿Sí escuchaste o la otra vez? Si puedes leerlo otra vez, es que no entendí Claro, mucho. claro. Dice, bueno, Ockham, como se mencione, niega que nada universal exista fuera de la mente. Su punto de vista, no acertadamente llamado nominalismo, se denomina como conceptualismo, donde los universales no son entidades lingüísticas, sino conceptos generales que vemos en las cosas y luego formamos los conceptos generales por un proceso de abstracción. ¿Ya está un poco más claro? Sí, un poco. Pues en general entiendo que los universales son pues otra vez esos conceptos que usamos para referirnos a algo, pero pues al ser solamente conceptos, pues es algo abstracto, pues no,
El universal no es específicamente esa sustancia material a la que nos estamos refiriendo, sino que usamos pues algo abstracto para pues otorgarle esa característica a la sustancia, ese nombre o ese concepto para referirnos a la sustancia. Ok, muchas gracias. Compañera Heidi, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué nos puedes comentar del último párrafo de la lectura? Siento que el autor, como que todo lo anterior, todos los párrafos anteriores, como que los compactó en el último, porque en los anteriores como que te iba llevando a dicha conclusión de que el universal no puede existir como en el mundo físico o en el mundo material o así, solo existe en la mente y pues como vimos anteriormente, se hace por medio de un proceso como mental, o sea, como que llegamos a un acuerdo, a un término en general, pero para ello pues necesitamos llevar un proceso de pensamiento o análisis. Ok, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre este párrafo? Compañera Naomi. Pues me pues sigo pensando en lo que había dicho hace ratito, ¿no? Del nominalismo creo que es una etapa, ¿no? Y ahí es donde las personas pensaban que los universales son nombres y pues están en nuestras mentes, tal como aquí dice en el último párrafo, ¿no? Que los universales solo existen en la mente. Y pues sí, está bien. Ok, muchas gracias. Compañero Alex, ¿quieres comentar algo más o...? No, yo creo que con eso es suficiente para no ser repetitivo. Ok, gracias. Bueno, pues con ese último párrafo terminamos la lectura del día de hoy. Creo que empezamos un poco confundidos, pero poco a poco fuimos descifrando párrafo por párrafo. Ya al final logramos sacar una idea en concreto. Compañero Elías, ¿cuál sería tu conclusión de este compañerismo filosófico? Bueno, pues mi conclusión sería que pues los universales, de acuerdo al pensamiento de Guillermo de Ockham, sería que son conceptos que usamos para referirnos a una sustancia, pero que en sí el concepto no existe, no puede materializarse. Además de que los clasifica en cuáles eran convencionales y naturales Morales. para pues como para acomodar esas ideas de acuerdo a si es algo a si nos referimos a algo que sucede en la naturaleza o si es algo que nosotros producimos de manera artificial. Y pues nada más eso, pues que los universales solamente son conceptos que para referirnos a la sustancia nada más. Ok, muchas gracias. Creo que sí. Bueno, creo que coincidimos en lo que dices. Tú, Alex, ¿concuerdas con Elías o qué conclusión te llevas tú? Sí, concuerdo en todo lo que dijo. Y pues sí, hay diferentes maneras que conocemos o que hemos visto de nombrar a las cosas. Y esta pues es una manera un poco abstracta, de universales y singulares, pero aún así creo que, o sea, no es rara ni equivocada, pero pues hay que también aprenderla a entender bien para no caer en algún error al nombrar algún singular o algún universal. Perfecto. Compañera Heidi, ¿cuál sería tu conclusión de esta lectura? Pues comparto la conclusión con Elías y bueno, lo único que puedo aumentar es que me sorprende de cierta manera que aunque este tipo de pensamiento surgió en la época medieval, hoy en día, de cierta manera, aunque un poco modificada, seguimos utilizando como
eh, estos conceptos, tal vez no de la misma manera, pero sí los seguimos relacionando a pesar de no vivir en esa época. Por ejemplo, universal, probablemente no sepamos bien el origen de esa palabra, pero lo relacionamos con algo en general o algo que abarca mucho. Entonces, pues es lo que me llevo de este compañerismo, que probablemente, o sea, cómo fue capaz este filósofo de concluir ciertas cosas y que hoy en día, con otro tipo de conceptos, los sigamos usando y aplicando en nuestra vida diaria. Ok, muchas gracias. Sí, creo que a pesar de que ya tiene tiempo esta ideología, por así decirlo, de Ockham, pues aún sigue viva, ¿no? Bueno, de cierta forma. Tal vez ya no tan clara como antes, pero pues esto ya la hemos ocupado. Compañera Naomi, ¿tú qué puedes concluir? Pues también como todos decían mis compañeros, al principio la verdad cuando ese tema lo vimos un poco en clase, pues lo sentía como que tenía como espacios en blanco, ¿no? Como que no comprendía de todo. Pero durante de esta lectura creo que pude aprender más, pude comprender como la idea que tenía Guillermo y y pues creo que es muy importante saber, ¿no? Como dice Heidi, que esto fue en la época medieval, pero aún seguimos como teniendo pequeñas ideas o seguimos a veces utilizando como todos esos conceptos. Ok, muchas gracias. Pues creo que todos coincidimos en que esta lectura nos ayudó a comprender un poco mejor lo que hemos visto en clase. Sí, fue un poco, no, bueno, nos confundió un poco al principio, la primera vez que la leímos, pero ya después leímos 3 veces y la fuimos viendo párrafo por párrafo. Y creo que sí logramos entender lo que nos quería expresar el autor en estos 2 capítulos. Y pues bueno, aquí termina nuestra quinta sesión de compañerismo y gracias por la asistencia. Nos vemos.